Buenas tardes. Mi nombre es Anatol Martínez, pastor en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, ubicados en la transversal tercera número 5201, Barbosa, Santander. Me es un honor, un privilegio, poder llegar hasta cada uno de ustedes a través de este medio en esta tarde, para que tengamos una reflexión de la palabra de Dios. Hoy domingo, donde como siempre hemos celebrado el culto en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y como nos tocó en esta ocasión todos en casa, quiero transmitir este mensaje para cada uno de ustedes, para todos aquellos que están en casa y que quieren recibir una palabra de parte de Dios ahí en su casa en esta tarde. Pero antes de entrar en la reflexión de la palabra de Dios, quiero que escuchemos una hermosa interpretación musical y luego estaré con ustedes nuevamente con el mensaje de la palabra. Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está. Está a mi lado, Él me ama, Dios conmigo está. Está a mi lado.
Medidas ante una crisis. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde. En este tiempo de cuarentena, allí donde estamos, cada uno desde su casa, aquí, yo también desde el estudio de mi casa, compartiéndoles esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Primero, una palabra que ha ministrado mi vida, mi corazón en el transcurso de esta semana y que me motiva y que me inspira. Ahora, esa es la palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes. Esta palabra se encuentra en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, efectivamente, en los versículos del 4 en adelante. Y dice la escritura: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué importantísima reflexión podemos encontrar en la palabra para aplicarla a la situación que estamos viviendo en nuestra época, en nuestros días. Todas las personas enfrentamos crisis personales, familiares o colectivas en cualquier momento de nuestra vida. La diferencia está en el cómo cada uno reaccionamos y el cómo cada uno enfrenta las crisis. Quiero que miremos a través de el texto leído al menos 3 medidas fundamentales ante una crisis que están reflejadas en este capítulo leído. Primero, la primera medida que pude encontrar al leer este pasaje bíblico es no ignorar la realidad. La repito, no ignorar la realidad. En el versículo 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando y diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hay una realidad que Jonás no pudo ignorar. Hubo un mensaje de parte de Dios donde le dijo: esto es lo que va a suceder. Nínive va a ser arrasada. Hay 40 días para que venga la devastación sobre la ciudad de Nínive. Así es como de inmediato, este hombre no lo duda ahí en este versículo leído, sino que comenzó a llevar la palabra. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, es decir, de hoy a 40 días, decía Jonás, Nínive será destruida. Hoy, el coronavirus conocido como el COVID-19 es una realidad, es una amenaza seria para el mundo entero. Pero muchos gobiernos al principio ignoraron la gravedad del asunto, no lo tomaron en serio, no tomaron las medidas pertinentes oportunamente, y el desastre ha sido evidente. De la misma manera, en esta cuarentena muchos ciudadanos están haciendo caso omiso a las medidas establecidas por las autoridades, ignorando de esta manera la gravedad del asunto, poniendo en riesgo sus vidas, la vida de sus familiares, de sus seres más queridos y la vida de la comunidad en general. Sabe que no debemos ignorar. Ese es el primer paso. La primera medida en una crisis es no ignorar la realidad. Hay una realidad clara.
el COVID-19 es una realidad que está afectando de muchas maneras. En este momento ya ha cobrado cientos y miles de vidas en el mundo entero. Cientos y miles de afectados. Y otros cuantos miles ya afectados por el COVID-19 que no han sido todavía descubiertos porque todavía no han sentido los síntomas y todavía no se le ha hecho un examen para determinar si están afectados. Puede ser que sean más los que están afectados sin saberlo que los que ya se han identificado, porque sencillamente no han sentido todavía los síntomas. Esto es rápido, esto avanza rápidamente en el mundo y es por esto que se deben de tomar o se han tomado las medidas. Aunque algunos países tarde comenzaron a tomar medidas, pero bueno, están tomando medidas. El asunto es no ignorar la realidad en las crisis, no ignorar la realidad de la situación. Esto no es la salida. Ignorar que pueden haber unas consecuencias, ignorar las consecuencias de las acciones, nos empeora. Debemos de saber que esto, el COVID-19, es una realidad y que no es para entrar en pánico, ni mucho menos, pero que sí nosotros tenemos que tomar medidas en el asunto. En este momento hay una crisis económica terrible que comienza a afectar a cientos y miles de personas y se diagnostica para los próximos tiempos, los próximos meses y el resto de años una tremenda crisis en muchas familias. Ni siquiera nos podemos imaginar lo que puede suceder. Pero esto también se está hablando de una crisis de salud en el mundo entero. Por eso, los hospitales han estado tomando las medidas pertinentes. Se instalan carpas de campaña en diferentes partes del país para atender a las víctimas de este virus. ¿Sabe por qué? Porque no se está ignorando en este momento la gravedad del asunto y se está trabajando sobre ello. Todo esto genera crisis y otras muchas crisis que puede generar. Crisis en la familia. No es fácil para las personas, las parejas, las familias estar encerrados por tantos días. Y esto también genera crisis, el encierro. Toda clase de crisis emocional, crisis psicológica también puede estar generando todo esto. Pero bueno, este no es el caso. El caso es que nosotros necesitamos tomar medidas ante las crisis y la primera medida es no ignorar la realidad del asunto. La segunda medida que debemos de tomar ante una crisis la he titulado minimizar el riesgo. Minimizar el riesgo. El versículo 5 dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios, dice la primera parte. ¿Sabe cómo reaccionaron los ninivitas cuando recibieron el mensaje de que vendría una devastación para la ciudad? Creyeron a Dios, lo primero que hicieron. Ellos conocían el poder de Dios, conocían su ira y también conocían su misericordia, es decir, conocían a Dios. Sabían que Dios se aira y que Dios, cuando extiende su mano, cuando derraman sus juicios, es cosa seria. También conocían su misericordia, porque también sabían que cuando los hombres y las mujeres vuelven su rostro a Él y se arrepienten, Dios actúa con amor y misericordia. Conocen profundamente a Dios estos ninivitas. Entonces, ellos creyeron a Dios. Sabían que solo Dios los podía librar de una muerte colectiva. Y por eso toman esta medida. Lo primero que hacen es creerle a Dios. Muchos hombres y mujeres decimos creer en Dios, posiblemente de palabra, pero no en verdad. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo puedo creer que Dios existe, puedo creer que Dios es sobrenatural, pero posiblemente no pueda creer que Dios puede tomar el control de las cosas. Y lo que hicieron estos ninivitas fue creerle a Dios, creyeron a Dios. Lo segundo que ellos hicieron ahí en el versículo 5
es que entraron en arrepentimiento sincero. 3 días de ayuno, hombres, mujeres, niños y animales, aislados de la comida. Dice el versículo, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Saben? El ayuno para ellos no era un tema desconocido, no era un tema ajeno. Los ninivitas eran mucha gente de ella conocedora de la palabra, muchos de ellos hebreos que desde niños conocían las escrituras. Ellos sabían tener una relación con Dios y para ellos no era extraño ni era ajeno el tema del ayuno. Sabe que para cientos de personas en estos tiempos el ayuno es sinónimo de huelga de hambre o el ayuno es sinónimo de sacrificio. El ayuno es sinónimo de necesidad o de hambre. No, el ayuno no es sinónimo de eso, ni de huelga, ni de hambre. El ayuno tiene que ver con la búsqueda de Dios. El ayuno está establecido en la palabra de Dios como un mecanismo por el cual nosotros nos podemos allegar a Dios. Un mecanismo para las familias enteras que cuando se centran los pueblos enteros, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, que cuando se centró grupos de personas en búsqueda de Dios, hubo una respuesta inmediata de Dios. Es el ejemplo de la lectura que estamos haciendo hoy, que miraremos al final. En otros textos bíblicos hallamos también cómo el ayuno colectivo hizo que sucedieran milagros extraordinarios, hizo que se cambiara el decreto de reyes, el ayuno colectivo. El ayuno colectivo hace que Dios mismo pueda cambiar de opinión frente a un juicio que ha determinado derramar sobre la tierra. Este ayuno colectivo en estos tiempos puede hacer que este virus que está tomando tantas vidas tome un rumbo diferente, que pueda ser desintegrado, que pueda parar ahí. Entonces, ellos lo hicieron. Pero la tercera medida que tomaron aquí fue seguir las instrucciones o las directrices de las autoridades. Esa es la tercera directriz. Esa es la tercera medida que muestra el texto. Seguir las directrices de las autoridades. El versículo 6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, es decir, profundo arrepentimiento, y se sentó sobre ceniza, es decir, se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Esto significa, se bajó al nivel del pueblo y se cubrió de cilicio, que significa que entró en profundo arrepentimiento delante de Dios. Pero el versículo 7 proclama diciendo: e hizo proclamar y anunciar en Nínive, óigame bien, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amable oyente, el rey de Nínive y su gabinete decretan 4 cosas. Número 1, 3 días de ayuno total, sin alimento, sin agua. Como dije, el ayuno para ellos no era extraño. Ellos conocían el secreto y el poder del ayuno desde que eran unos adolescentes y niños. Todas las familias sabían de esto. El ayuno es una disciplina espiritual. Entonces, el rey decreta 3 días de ayuno total. Esto no fue un castigo, no, en ninguna manera. Era una medida que tenían para levantarse y salir de esta crisis. Lo segundo que decretaron fue arrepentimiento ante Dios, un arrepentimiento total. Todo esto está en el versículo 8. Ahí. Si no, cúbranse de cilicio. El cilicio significa profundo arrepentimiento. Es decir, que entraban en un arrepentimiento sincero y genuino, donde tendrían que reconocer su pecado, su maldad, y venir arrepintiéndose delante de Dios, diciéndole: Señor, hemos actuado mal. El arrepentimiento
es cuando una persona reconoce que lo que está haciendo está mal y toma la decisión de corregir el asunto. Esto es el arrepentimiento, cuando dice, mire, yo he hecho mal. Esto fue lo que ellos hicieron y se les manda porque fue una orden del rey. La tercera medida fue clamen a Dios fuertemente, fue un fuerte clamor delante de Dios y clamen a Dios fuertemente, entren en un profundo clamor delante de Dios. Posiblemente muchos de ustedes están clamando desde sus casas. Y la cuarta medida es conviértase cada uno de su mal camino, es decir, una conversión de sus malas obras. La conversión tiene que ver con hacer un alto en el camino. La conversión tiene que ver con dejar de hacer lo que se estaba haciendo. Por eso habla de convertirse en la conversión. Puede haber ayuno sin conversión. Puede haber arrepentimiento sin conversión. Puede haber clamor sin conversión. Las personas ayunan. Una persona puede arrepentirse de algo que hizo, pero seguir en las mismas. Por el momento toma un arrepentimiento pasajero, pero no cambia de actitud. Sigue haciendo lo mismo. Y cada vez que es sorprendido en la misma falta, vuelve y se arrepiente. De pronto por temor, por miedo a las consecuencias, al juicio, al castigo, pero sigue lo mismo. Pero la conversión es el paso fundamental. A eso es que llamó finalmente el rey y su gabinete al pueblo para que exista, para que llegaran todos a una conversión genuina, a una conversión verdadera. Es decir, para que todos dejaran de hacer el mal y todos ellos se volvieran ante la presencia de Dios. Esto es fundamental, amable oyente. Esto es muy fundamental. Hoy estamos en el 5º día de aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el gobierno nacional en pro del bienestar de nuestra familia y de nuestra nación. Seamos ejemplo como líderes, seamos ejemplo como cabezas de hogar, cabezas de familia. Seamos ejemplo en todo esto. Acatar las directrices. No es fácil para nosotros, pero pongámosle atención a esto. ¿Y sabe por qué el rey de Nínive y sus grandes, es decir, su gabinete, toman estas medidas? Que podemos nosotros decir, bueno, ¿y estas medidas qué tienen que ver con lo nuestro? Ellos tomaron esas medidas porque eran también personas creyentes en Dios. El rey de Nínive también era creyente en Dios, ellos conocían a Dios. Los grandes conocían a Dios, todos ellos sabían el actuar y el proceder de Dios. Por eso no toman medidas ajenas a esto, sino medidas espirituales, sino que dicen, vamos a mover la mano de Dios, vamos a venir ante la presencia de Dios para que Dios responda, para que Dios haga algo. Esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. Eso es lo que se busca. Eso es, a través de estas disciplinas, hacer que la mano de Dios se mueva, que haga algo. Hoy se han tomado tantas medidas en el mundo entero, tantas medidas que se han tomado en Colombia, y todo esto es importante, pero desafortunadamente no se puede o no se ha ordenado por decreto que las personas busquen a Dios. ¿Por qué? Pues hay una libertad en Colombia, hay una libertad de esto, y en esa libertad que se ha convertido en libertinaje, muchas personas no quieren buscar a Dios, pero también habemos muchas personas, mucha gente que creemos en Dios. Usted que está ahí mirándome a través de ese medio de su celular o del computador, de esa computadora, sabe que todas las personas que creemos en Dios, que le creemos a Dios, creemos que algo puede suceder, algo sobrenatural puede venir en estos momentos, porque la mano de Dios es poderosa. Dios es poderoso para restaurar, para hacer que esto tome un rumbo diferente. Esta crisis que está afectando en este momento al mundo entero. Primero que todo, la crisis de salud. Gracias a Dios que en medio de esta crisis la nación se prepara, el pueblo se prepara. Hospitales de campaña con camas para
atender a cuantas personas que puedan estar llegando infectadas. Esto ha generado un revuelo, una crisis, pero también se aproxima una crisis financiera, según los expertos en esto, porque todo el tiempo que dejemos que paremos de trabajar, que las empresas, que la gente para de trabajar, se para la producción, y si se para la producción, entonces a muchos de los hogares ya no nos va a llegar la quincena, ya no nos va a llegar el salario mensualmente como de costumbre, y esto genera crisis en las familias. Esto hace que tengamos que replantear muchas cosas al interior de nuestras vidas y al interior de nuestras familias. Todo esto genera crisis. Pero Dios está para escucharnos, Dios está para atendernos. No sabemos hasta cuándo vaya a llegar esto. Esa es la necesidad que tenemos de escuchar la palabra y de volvernos a Dios. Dios atiende a un pueblo que vuelve su rostro a Él en ayunos, en arrepentimiento, en fuerte clamor a Él y en conversión de sus malos caminos. El versículo 10, finalizando la lectura, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amable oyente, la protección contra el COVID-19 es asunto de todos. Esto no es asunto de uno solo. Volvamos nuestro rostro a Dios. Volvámonos ante la presencia de nuestro Dios. Nosotros, la iglesia, en el programa del año, establecimos que a partir del 15 de marzo entraríamos en un tiempo de ayuno y oración. Y hoy, domingo, estamos terminando estos 15 días que propusimos. Cada día había un grupo de personas, entre 6, 7, 8 personas, en ayuno y oración. Pero a partir del aislamiento preventivo, todo se multiplicó, se triplicó el grupo de ayunadores. Y ahí hemos estado en ayuno. Pero sabe que como esto continúa todavía, el llamado que yo quiero hacerles hoy a través de este medio es a que pongamos en práctica estas medidas que recomendó el rey de Nínive sobre su pueblo, sobre los ninivitas. Ayuno, arrepentimiento, fuerte clamor y conversión. Ellos ayunaron 3 días y esto hizo que Dios se arrepintiera de la destrucción que iba a venir sobre la ciudad de Nínive, y esa destrucción no llegó en esos días. No vino la destrucción. Por esa razón, al seguir leyendo el capítulo siguiente de Jonás, se encuentra que Jonás se dispuso y se disgustó porque Dios no destruyó la ciudad. Pero ¿sabe por qué no la destruyó? Porque ellos se arrepintieron, porque ellos tomaron medidas. Por eso, yo quiero invitarles a todos los que me están viendo a través de este medio. No interesa el credo, no interesa si es cristiano evangélico o de qué iglesia es o es católico. Pero yo sí le invito para que entremos en 3 días más. Mire, repito, hoy estamos cumpliendo 15 días de venir en este ayuno, pero yo les invito a alargar este ayuno 3 días más, lunes, martes y miércoles. Todas las personas que se quieran sumar a este ayuno pueden hacerlo con toda libertad desde sus casas, para que estemos orando desde la mañana, en cada día, con fuerte clamor, para que haya arrepentimiento en nuestras vidas, para que haya conversión en nosotros. Clamemos el favor de Dios, clamemos la misericordia de Dios. Solamente Dios puede detener este virus que ha hecho tanto daño a tantas gentes. Levantemos nuestro corazón a Dios, ahí donde está cada uno, y oremos delante del Señor y pidamos la misericordia de Él. Querido Padre Celestial, levantamos nuestro corazón delante de ti, suplicando tu favor y tu misericordia. Dios, somos una nación pecadora. Somos un pueblo, Señor, que como nación, que como pueblo, se ha practicado la adivinación, se ha practicado la brujería, se ha practicado la hechicería, se ha practicado la prostitución, se ha practicado el homosexualismo en Colombia, se ha practicado el aborto. Señor Dios, se ha practicado la mentira, se ha practicado la corrupción, se ha practicado el narcotráfico. Señor, se ha derramado sangre de tantas personas, ha habido violencia en nuestra nación. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por los pecados de nuestro pueblo, Señor.
por toda la corrupción, el engaño, la mentira, la maldad, la infidelidad en las familias, la infidelidad en los hombres y las mujeres. Le pedimos perdón, Señor, por todos los pecados cometidos. Y te decimos, aquí estamos, Dios, delante de tu presencia. Levántanos, ayúdanos. Señor, extiende tu mano sobre nuestra nación, extiende tu mano sobre Colombia, Dios Todopoderoso, y traiga sanidad sobre nuestra tierra. Señor, por favor, toma el control del virus, del COVID-19. Toma el control de ellos, Señor. Desintégralos, Señor amado. Esas partículas, desintégralas en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean anuladas y canceladas por tu poder. Tú lo puedes hacer, Señor amado. Detener esta epidemia. Hacer, Señor amado, que las personas que han sido afectadas sean sanas de esto. Traiga sanidad, Señor amado. Dios, sobre las personas que han sido afectadas por este virus. Señor, extienda tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Sean niños, sean ancianos, sean personas en otras edades, pero por favor, extiende tu mano, Señor. Volvemos nuestro corazón a ti, te pedimos perdón y te decimos, Señor, míranos, atiende nuestra nación. Atiéndenos, Señor, aquí estamos en nuestras casas, necesitados de tu ayuda, necesitados de ti, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí estamos hoy delante de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor de señores. Te pedimos por nuestras familias, Señor, la protección divina. Protégenos, protégenos, Señor. Protégenos con tu mano poderosa. Señor, inmunízanos. Haznos inmunes, Señor, con tu poder ante este virus, Padre. En el nombre de Jesucristo, protégenos. Oramos, Señor amado, y pedimos la protección sobre la Policía Nacional, sobre el Ejército Nacional, sobre los médicos, las enfermeras, sobre todas las personas, Señor amado, que tienen que estar trabajando. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos la protección sobre ellos. Pero por favor, anula, cancele. Señor, cancele con tu poder este virus que ha afectado a tantas personas. Señor, que no haya un muerto más. Señor, ni un afectado más, te lo suplicamos. Nos rendimos delante de ti, te pedimos, Señor, ni uno más, por favor, ni uno más. Señor, perdónanos, pero vuelve tu mano, Señor, sobre nuestra nación. Vuelve tus ojos sobre Colombia. Señor, tu palabra dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Señor, hoy levantamos nuestro corazón y te pedimos que nos mire, Señor amado, a todos los cientos de hombres y mujeres que desde nuestras casas levantamos oración. Míranos, Señor, y escucha nuestras oraciones por amor de ti mismo. Señor, todas las personas que nos vamos a unir en estos 3 días de ayuno, clamando el favor y la misericordia, clamando por nuestra nación, diciéndole, Señor, por favor, ni un afectado más, diciéndole, Señor, ni un muerto más por causa del COVID-19. Señor, en el nombre de Jesús, detenga, Señor, con tu poder, detenga esta virosis. Señor, entraremos a partir de mañana, Señor, en estos 3 días de clamor, lunes, martes y miércoles. Danos las fuerzas. Señor, los que no están enseñados a ayunar, dale la fuerza, Señor. Ayúdanos a venir delante de tu presencia como familias, en el nombre de Jesús, y atiende nuestros clamores. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es exaltar al Señor y qué bueno es darle la gloria y orar delante de Él. Sigamos en oración desde nuestras casas, queridos, y ansiosos, esperando en Dios que se llegue el momento cuando se levante esta cuarentena y cuando podamos abrir nuestros templos nuevamente. Y bueno, ¿por qué no decirle? Las puertas de nuestra sede, de nuestro templo, están abiertas para que cuando esta cuarentena se levante, usted pueda asistir con su familia, para que allí todos juntos levantemos adoración al Señor, para que todos juntos adoremos al Señor. Yo quiero que ese día, el primer día que podamos abrir nuestro templo, podamos ese día hacer una gran fiesta de celebración, de gratitud a Dios, que podamos cantar alabanzas, podamos proclamar al Señor, que sea un culto de exaltación y de gratitud a Dios, ese día que podamos abrir nuevamente las puertas de nuestros templos. Así que Dios nos bendiga, sígase cuidando, autoprotección sobre todas las cosas. Dios nos bendiga y bueno, que tengamos una feliz noche y una feliz semana. Un abrazo y muchas bendiciones para todos. Bendiciones y más bendiciones.